Capítulo 10. Se sale de control. Orochi, Phoenix Man y Robert el perro guardián contra Tatsumaki Gamma. En el corazón de la colisión, la figura colosal de Orochi, que ahora mostraba un cuerpo deformado por la lucha interna contra la radiación gamma, se alzaba. Su piel mostraba un tono verdoso, y una lucha interna entre su voluntad y la influencia del líder gamma era palpable. A su lado, Phoenix Man, en su forma de dragón superior, su cuerpo de acero bruñido y sus ojos brillando con una nueva y terrible luz, se elevaba con un poder formidable. También estaba presente Robert el perro guardián, su inmensa figura canina gruñendo mientras se preparaba para la batalla. Su oponente era la misma Tatsumaki Gamma. Su figura, distorsionada por la perfección, había crecido en tamaño, sus cabellos se retorcían como tentáculos psíquicos, y sus ojos irradiaban la misma luz verde que había subyugado a ciudades enteras. Su control psíquico era una extensión del líder, y manipulaba las masas de mutados con la precisión de un maestro de marionetas. El choque fue instantáneo. Tatsumaki Gamma no esperó. Rodeada por un tornado de energía psíquica de color esmeralda que la protegía y amplificaba sus ataques, comenzó a disparar rayos de energía verde y a lanzar rocas colosales arrancadas del suelo, pulverizándolas a la velocidad de la luz hacia los monstruos. Por el aire, Phoenix Man, con un rugido ensordecedor, respondió lanzando ráfagas de fuego carmesí de sus alas metálicas, envolviendo a los mutados gamma menores y las rocas voladoras de Tatsumaki en una tormenta de destrucción. En la tierra, Orochi, con sus múltiples cabezas de dragón, abría sus fauces para disparar potentes rayos de energía púrpura desde sus bocas, creando explosiones devastadoras que intentaban alcanzar a la telequinética gamma. Por último, Robert disparaba incesantemente sus bolas de energía desintegradoras desde su boca, una ráfaga constante de destrucción. Pero el daño que lograban infligir a Tatsumaki Gamma era sorprendentemente mínimo. Los rayos y las rocas parecían pasar a través del tornado protector, o eran desviados por una barrera psíquica casi invisible. Tatsumaki Gamma, con una actitud de arrogancia gélida, ni siquiera se molestaba en desviar por completo los ataques. Cuando una bola de energía de Robert se acercó demasiado, ella simplemente extendió un tentáculo psíquico invisible. Con un simple empujón telequinético, que parecía casual, lanzó a Robert por los aires, el inmenso perro guardián se estrelló contra una pila de escombros, su impacto generando un cráter. Orochi y Phoenix Man, a pesar de su inmenso poder, hacían lo imposible por siquiera rozarla, sus ataques eran esquivados o anulados con una facilidad frustrante. La marea de mutados gamma seguía avanzando bajo su guía, como si nada pudiera detenerla. Mientras tanto, en su guarida subterránea, Psicos, a través de los ojos de Gyoro, observaba la batalla con una mezcla de horror y fascinación. La pantalla holográfica mostraba a Tatsumaki Gamma dominando a sus generales de élite con una facilidad pasmosa. La arrogancia de Psicos se desvanecía, reemplazada por una fría desesperación. Su poder es incomprensible, murmuró Psicos, su voz apenas un susurro, mientras veía a Tatsumaki Gamma lanzar un rascacielos mutado contra Phoenix Man, obligándolo a retroceder. Incluso el rey de los monstruos está luchando por mantener su posición. Un sudor frío perlaba su frente. La gloria de la asociación de monstruos estaba en juego. No. No podemos perder. Exclamó Psicos, sus ojos, aunque cerrados, revelando una chispa de determinación desesperada. Tendré que ir. No hay otra opción. Si queremos tener la más mínima posibilidad, si queremos preservar la asociación de monstruos, no hay alternativa. Su mirada se posó en el enorme cuerpo de Orochi, luchando en la distancia. Me fusionaré con Orochi. Solo así, solo con el poder combinado del rey y mi intelecto, tendremos alguna chance contra esa aberración gamma. Si no lo hacemos, perderemos todo. Robert vs Spider-Man Gamma y Fubuki Gamma. Robert, el inmenso perro guardián,
acababa de ser violentamente empujado por Tatsumaki Gamma. Su cuerpo colosal impactó con fuerza contra una aglomeración de seres gamma menores, pulverizándolos antes de rodar y detenerse en medio de un cráter. Apenas comenzaba a levantarse, sacudiendo la cabeza, cuando dos figuras emergieron de la bruma verdosa, sus siluetas ominosas contra el resplandor distante de la batalla principal. Eran sus nuevos enemigos, Spider-Man Gamma y Fubuki Gamma. La araña mutada, con sus múltiples ojos y extremidades, se movía con una agilidad perturbadora. A su lado, Fubuki Gamma, con sus 3 ojos brillantes y su aura psíquica inestable, parecía una marioneta de poder incontrolado. Su presencia era un claro signo del control del líder Gamma, aunque Fubuki, aunque transformada, mostraba destellos de una resistencia interna, su aura fluctuando. GRRRR. Gruñó Robert, sus ojos inyectados en sangre, disparando una ráfaga de sus bolas de energía desintegradoras hacia ambos. Spider-Man Gamma reaccionó al instante. «Protégenos», siseó a Fubuki Gamma. Fubuki Gamma, aunque bajo el control del líder, respondió. Una burbuja de energía psíquica verdosa envolvió a Spider-Man Gamma, brindándole una protección contra las esferas de energía de Robert. Mientras tanto, Spider-Man Gamma comenzó su ataque. Sus muñecas se abrieron, disparando no hilos de seda, sino densas telarañas gamma, pegajosas y reforzadas con energía, que intentaron inmovilizar a Robert. La araña se movía con una rapidez increíble, lanzando telarañas mientras el gigantesco perro guardián intentaba esquivarlas, haciendo su cuerpo pesado un blanco difícil pero constante. Aprovechando la distracción, Fubuki Gamma también se unió al asalto. Levantó sus manos, y del suelo arrancó rocas y escombros mutados, lanzándolos con fuerza. Telequinética hacia Robert. La hermana mayor de Tatsumaki, aunque menos precisa que ella, poseía una fuerza bruta que convertía cada escombro en un proyectil mortal. Robert se encontró bombardeado por todos los flancos. Las telarañas gamma se adherían a su pelaje y extremidades, intentando restringir sus movimientos. Las rocas de Fubuki Gamma impactaban contra su cuerpo blindado, produciendo sonidos metálicos y crujidos, mientras las bolas de energía de Spider-Man Gamma lo acosaban. El perro guardián demostró su asombrosa resistencia, soportando una andanada de ataques que habrían pulverizado a la mayoría de los monstruos. Cada impacto era doloroso, pero su voluntad de luchar persistía. Con su agilidad natural, Robert hizo una finta, como un depredador experimentado. Fingió un movimiento hacia un lado, luego se desvió bruscamente hacia el otro, evadiendo una telaraña y una roca al mismo tiempo. Con la apertura momentánea, se abalanzó sobre Fubuki Gamma. Fubuki, sorprendida por la velocidad del can, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Con un gruñido furioso, Robert clavó sus poderosas mandíbulas en el brazo de Fubuki Gamma, arrancándoselo de un tirón. La mutada chilló de dolor, sus 3 ojos brillando con una mezcla de sorpresa y agonía. Pero la victoria de Robert fue efímera. Spider-Man Gamma, que había estado observando de cerca, vio su oportunidad. Con una velocidad brutal, el arácnido lanzó una telaraña gamma hacia la pierna de Robert, la agarró firmemente y, usando su fuerza descomunal, azotó al inmenso perro guardián contra el suelo una y otra vez. El impacto fue devastador. Robert chilló, su inmenso cuerpo convulsionando mientras el suelo se abría en cráteres bajo el asalto. Cada golpe resonaba en sus huesos, su resistencia al límite. Finalmente, quedó tendido, inmóvil, su respiración agitada. Lo último que vio, antes de que su visión se nublara por el dolor y la radiación gamma, fue la boca abierta de Spider-Man Gamma, sus mandíbulas moviéndose, listas para un ataque final. Emperador sin hogar, Furer Ugly y Evil Natural Water contra la antorcha humana Gamma.
En el corazón de la refriega terrestre, la batalla entre los generales de la Asociación de Monstruos y la Antorcha Humana Gamma se desarrollaba con una ferocidad implacable. La Antorcha Humana Gamma, su cuerpo envuelto en llamas verdes esmeralda que crepitaban con energía pura, dirigía las hordas de infectados con una precisión sádica. El enfrentamiento comenzó con un horror instantáneo para los monstruos. Antes de que Furer Ugly pudiera lanzar su primer golpe corrosivo, la Antorcha Humana Gamma concentró las llamas en sus manos, transformándolas en un lanzallamas viviente de energía gamma. Un torrente de fuego verde esmeralda se disparó, envolviendo a Furer Ugly por completo. El aire se llenó con un chirrido horrible mientras la masa de músculos deformes de Furer Ugly se contraía y se desintegraba en segundos. El monstruo gritó, pero su carne y hueso se carbonizaron al instante, reduciéndolo a cenizas humeantes. La Antorcha Humana Gamma ni siquiera parpadeó. La atención se centró entonces en los dos monstruos restantes. El emperador sin hogar, flotando sobre su esfera de energía brillante, lanzó miles de esferas de energía sin parar, un diluvio de proyectiles de luz que se estrellaban contra el aura de fuego de la Antorcha Humana Gamma, creando pequeñas explosiones que apenas lograban dispersar sus llamas. Mientras tanto, Evil Natural Water, la criatura acuática, intentaba una táctica diferente. Con una fuerza inmensa, lanzó chorros de agua a presión que cortaban el aire, apuntando directamente a las llamas de la Antorcha Humana Gamma, buscando apagarlo o al menos dispersar su energía. Pero la Antorcha Humana Gamma simplemente aumentó la potencia de sus llamas. El agua se encontró con un muro de calor tan intenso que se convirtió en vapor antes incluso de tocarlo, silbando y desapareciendo en una nube de niebla. Con una sonrisa de pura malevolencia, la Antorcha Humana Gamma concentró su energía. De su palma se disparó una ráfaga masiva de fuego gamma, más potente que cualquier otra. El torrente de fuego envolvió a Evil Natural Water. El aire se llenó con el sonido de la ebullición mientras la criatura acuática, por primera vez, sintió el dolor de la aniquilación. En segundos, el inmenso cuerpo de Evil Natural Water se evaporó por completo, disuelto en una nube de vapor verdoso, dejando solo un charco humeante donde había estado. El emperador sin hogar observó con horror cómo sus aliados caían en cuestión de segundos. Su rostro, pálido y sudoroso, reflejaba el miedo. Imposible. Tan rápido. Murmuró, su voz apenas audible sobre el estruendo de la batalla. Sabía que la Antorcha Humana Gamma era una fuerza de la naturaleza. Agradeció en silencio el poder divino que se le había otorgado, la protección extra de Dios que, por alguna razón, lo había salvado de la corrupción gamma. Sus ojos se cerraron por un instante, una súplica silenciosa a la entidad que le había dado sus poderes. Luego, se obligó a volver a la lucha, sabiendo que era inútil pero sin otra opción. Siguió lanzando esferas de energía hacia la Antorcha Humana Gamma, una lluvia de luz que se perdía en la inmensidad de sus llamas. La Antorcha Humana Gamma, con una risa cruel, respondió a la lluvia de esferas. Una mosca molesta. Con un movimiento amplio de sus brazos, desató un lanzallamas definitivo, un torrente de fuego gamma que se extendió, calcinando todo a 5 metros a la redonda. Fue un cruce de ataques final, las miles de esferas del emperador sin hogar, ahora yendo a máxima velocidad en un intento desesperado, chocaron contra el muro de fuego verde. La Antorcha Humana Gamma aumentó la potencia a un nivel insostenible. Una explosión de fuego colosal se produjo, una deflagración de energía pura que incineró el aire mismo. El emperador sin hogar se vio envuelto en una luz verde y ardiente. Su mente, en sus últimos instantes, solo pudo enfocar la imagen de Dios, una figura inmensa e indiferente en su mente, antes de que su cuerpo fuera calcinado por completo. Su existencia se redujo a la nada. La Antorcha Humana Gamma había barrido a los 3 ejecutivos de la Asociación de Monstruos con una eficiencia aterradora. Black Sperm contra Zombieman Gamma.
En el corazón de la refriega terrestre, donde el suelo se había convertido en un lodazal de sangre y escombros mutados, se libraba una batalla de proporciones masivas. Miles de clones de Zombieman Gamma, sus cuerpos descompuestos y putrefactos, pero ahora imbuidos de una energía gamma inagotable y una agresividad insaciable, se lanzaban contra miles de Black Sperm. La escena era un caos de garras y dientes, un torbellino de carne en descomposición y bilis negra. Los Zombieman Gamma, con sus extremidades podridas y sus mandíbulas desencajadas, mordían y desgarraban a los Black Sperm, sus gritos guturales llenaban el aire. Por su parte, los Black Sperm, con sus cuerpos maleables y sus afiladas púas, apuñalaban y destrozaban a los Zombieman, reduciéndolos a pulpa. Pero la brutal verdad de esta batalla era la regeneración constante de ambos bandos. Los Zombieman Gamma se reformaban a la velocidad de la luz, mientras que los Black Sperm, si no eran completamente desintegrados, se reagrupaban o eran reemplazados por sus innumerables hermanos. Era una carnicería sin fin, un pantano de vida y muerte en constante ciclo. En el cielo, dominando la visión de la masacre, apareció Sicos, ahora elevándose sobre el campo de batalla, su figura lúgubre y su mirada decidida. Su mente psíquica ya había tomado la decisión crucial de fusionarse con Orochi, impulsada por la desesperación de ver a Tatsumaki Gamma abrumar a sus élites. A lo lejos, una nueva y perturbadora amenaza se aproximaba a la refriega. El hombre absorbente, ya en su forma de Uru, se acercaba con paso firme, su figura imponente y sus ojos brillando con una luz sádica. Y a su lado, con una forma que evocaba el horror puro, estaba Garou, monstruo Gamma. Su piel gris oscura, sus púas y garras afiladas, su cabeza recubierta de hueso verde, la cola con aguijón y las membranosas alas de energía gamma pulsando con una luz verdosa. Era una manifestación viva de la perfección que los Gamma buscaban, y su sola presencia anunciaba una nueva era de terror. La vista de Zico sobre el campo de batalla se ensanchó, abarcando la extensión de la invasión y el acercamiento de estos nuevos y poderosos enemigos Gamma. El tiempo se agotaba. En la primera línea de la carnicería, una lucha más pequeña, pero crucial, se desarrollaba. 3 unidades de Black Sperm habían rodeado a un único Zombieman Gamma. Sus afiladas extremidades se movían en un ballet letal, apuñalando y destrozando al mutado una y otra vez. El Zombieman Gamma se reía, su cuerpo se reformaba, y de sus heridas brotaban pequeños zombies deformes que atacaban a los Black Sperm. En un momento de descuido, el Zombieman Gamma se abalanzó. Con una velocidad sorprendente, sus mandíbulas putrefactas se abrieron y se cerraron alrededor del cuerpo de uno de los Black Sperm. Un grito gutural y agudo, diferente a cualquier sonido que un Black Sperm hubiera emitido antes, resonó en el campo de batalla. Los otros 2 Black Sperm se detuvieron, sus ojos negros fijos en su hermano. El Black Sperm mordido convulsionó. Su forma negra y fluida comenzó a cambiar. Las grietas verdosas, idénticas a las de los seres Gamma, se abrieron en su superficie. Su tamaño se hinchó, creciendo rápidamente, sus músculos se expandieron y su piel se endureció, adoptando un tono verdoso oscuro. En cuestión de segundos, la pequeña unidad se transformó en una figura colosal, del tamaño aproximado de Golden Sperm, pero con la esencia distorsionada y putrefacta de un ser Gamma. Su grito se convirtió en un rugido de furia mutada. Los Black Sperm que presenciaron la transformación se quedaron petrificados. El horror se apoderó de ellos. Se dieron cuenta. El veneno Gamma. La radiación. No solo los humanos y los héroes podían ser infectados. Incluso ellos, los monstruos, podían sucumbir a la perfección Gamma. Una verdad terrible se grabó en sus primitivas mentes: si podían ser convertidos, si podían volverse como ellos, entonces, todo estaba perdido. Absolutamente. Este es el momento de la entrada de Evil Saitama, y es crucial establecer su identidad y el tono de su encuentro con el Saitama original.
La trivialidad inicial es un gran contraste con la devastación que le sigue. Saitama y Lord Saitama. Lejos del apocalipsis gamma que consumía Ciudad M y de los horrores de la infección en Ciudad L, en la aparentemente segura Ciudad Q, que se había mantenido al margen de las primeras oleadas de la invasión, Saitama salía tranquilamente de una tienda de conveniencia con una bolsa de compras en mano. Su expresión, como siempre, era una máscara de apatía aburrida. Era el fin del día, y solo quería llegar a casa y quizás ver la televisión. Pero al levantar la vista hacia el cielo, su ceño se frunció ligeramente. «Esa es una gran nave alien», murmuró, su voz apenas un susurro, mientras sus ojos observaban una nave espacial colosal que flotaba ominosamente sobre la ciudad. Era de un diseño similar a la que Boros había usado en su invasión, pero con sutiles diferencias que Saitama, a su manera despreocupada, notó. «No, esa es mi nave», dijo una voz familiar pero extraña, resonando directamente detrás de él. Saitama se volteó con su habitual velocidad, sin un ápice de sorpresa real en su rostro. Frente a él, parado con una sonrisa inquietantemente familiar, había una figura idéntica a él. Mismo traje de héroe, guantes rojos, botas rojas, cinturón blanco, capa blanca y el característico traje amarillo. Pero había algo fundamentalmente diferente. Los ojos de este otro Saitama brillaban con una luz rojiza que emanaba una malevolencia palpable, y su sonrisa, idéntica a la del Saitama original, era sádica y cruel. «¿Quién eres tú?», preguntó Saitama, su confusión más una molestia que un temor. Se esperaba la respuesta. La figura se rió, su voz un eco oscuro, distorsionado y malvado de la propia de Saitama. «Yo soy tú. Pero mejor. Soy el tú que disfruta la vida. El tú que no se aburre. El tú que encontró su propósito». Saitama lo observó, inexpresivo. «Ah, ¿sí? ¿Y cuál es tu propósito? ¿Interrumpir mi caminata al supermercado? Porque ya tenía pensado que cenar». La sonrisa de Lord Saitama o Evil Saitama se amplió, disfrutando de la indiferencia de su contraparte. «Mi propósito es divertirme. Y por la forma en que el universo ha estado actuando últimamente, siento que tú serás el primero en brindarme esa diversión. El destino me trajo aquí, a tu ciudad». Sin previo aviso, y sin cambiar su expresión sádica, Lord Saitama lanzó un golpe. No fue un puñetazo completo, sino un golpe casual, casi un empujón. Pero el impacto fue tan masivo que destruyó todo alrededor del punto de colisión. Edificios enteros se pulverizaron en polvo, el asfalto se agrietó y se levantó como si fuera papel, y las ondas de choque se extendieron por kilómetros, haciendo temblar Ciudad Q hasta sus cimientos. Saitama, el original, fue enviado volando a una velocidad inaudita, desapareciendo de la vista en un instante, atravesando edificios como si fueran de gelatina. «Primero me encargaré de ti, luego veré qué es este domo verde», dijo Lord Saitama, su mirada ya posada en la distante expansión gamma, el resplandor verdoso comenzando a ser visible en el horizonte. La destrucción de Ciudad Q, y de la vida de su contraparte, era solo un preludio a su verdadera diversión. La revelación de los monstruos gamma. En medio de este apocalipsis, un punto de resistencia inesperado se abría paso. Lejos de los principales frentes de batalla, pero acercándose a la colisión masiva, corría el ciclista sin licencia gamma. Su piel estaba teñida de un verde pálido, sus músculos estaban tensos y su bicicleta parecía impulsada por una energía inagotable. Pero a diferencia de los otros seres gamma, sus ojos conservaban una chispa de conciencia, de voluntad propia. La radiación había amplificado su físico, pero no había subyugado su espíritu heroico. Estaba fuera del control mental del líder gamma. Pedaleando con una velocidad sobrehumana, el ciclista sin licencia gamma se dirigía directamente hacia el corazón de la batalla, impulsado por su inquebrantable sentido de la justicia.
Podía ver a lo lejos la silueta gigantesca de Psicos Orochi, una abominación aún en formación, en medio de la vorágine de energía. Podía ver también la inmensa marea de Black Sperm, esa sustancia negra que cubría el suelo. La tierra temblaba bajo sus ruedas, una vibración constante que le decía que el mundo se estaba desmoronando. De repente, una escena inusual y aterradora se desplegó ante sus ojos. Varios monstruos menores, de formas variadas y grotescas, no luchaban, sino que huían despavoridos de un lado del campo de batalla. Detrás de ellos, una corriente de Black Sperm individualizados también corría en retirada, una marea de terror negro que se disipaba. ¡Corran! ¡Huyan!, gritaba un Black Sperm individual, su voz aguda y teñida de pánico. Si te muerden, te infectan. Te conviertes en uno de ellos. Todo está perdido. El ciclista sin licencia Gamma procesó esas palabras, su mente heroica sintiendo una nueva punzada de desesperación. La infección no era solo para los humanos. Los monstruos también sucumbían. La perfección Gamma era total. Y entonces, lo vio. De la línea de fuego de donde huían los monstruos, una horda de monstruos Gamma, deformes y de piel verdosa, avanzaba imparable. Al frente de ellos, con una presencia grotesca, estaba el Black Sperm Gamma que había mutado recientemente. Su cuerpo era ahora una masa amorfa y musculosa de color verde oscuro, sus ojos brillaban con la misma luz de los otros seres Gamma, y de su boca brotaba un gruñido. Era una perversión de lo que había sido. El Black Sperm Gamma, con una mirada fría y calculadora, fijó sus ojos en el ciclista sin licencia. Su sonrisa, una mueca de mandíbulas mutadas, se ensanchó. Un héroe. Y solo. Perfecto. Una nueva lucha, personal y desesperada, acababa de iniciar. Psicos, Orochi y Tatsumaki desatada. Desde su posición elevada sobre el campo de batalla, Psicos observaba el caos con una mezcla de horror y determinación. La caída de sus generales, la imparable expansión del domo Gamma, y sobre todo, el poder abrumador de Tatsumaki Gamma, la habían obligado a tomar una decisión desesperada. Pudo ver, a la distancia, como Phoenix Man, en su forma de dragón superior, era arrancado de su disfraz metálico por la telequinesis de Tatsumaki Gamma. El monstruo gritó, pero la energía psíquica lo aplastó como si fuera una lata vacía. La eficacia brutal de Tatsumaki Gamma era aterradora. Su poder es incomprensible, murmuró Psicos, su voz apenas audible sobre el estruendo de la batalla. Incluso el rey de los monstruos está luchando por mantener su posición. Con un movimiento rápido, Psicos impactó contra el cuerpo gigantesco de Orochi. El rey de los monstruos, a medio camino de su transformación Gamma, la miró con sorpresa y confusión. Psicos, ¿qué haces?, rugió Orochi, su voz reverberando. No hay tiempo para explicaciones, respondió Psicos, su rostro pálido pero resuelto. Esta es la única forma. Si no nos fusionamos, perderemos. Orochi se negó, su orgullo monstruoso rebelándose ante la idea de someterse a la voluntad de una humana, incluso si era Psicos. Pero su cuerpo, ya debilitado por la lucha contra la influencia Gamma y la batalla, no pudo resistirse. Psicos, con su poder psíquico, sometió a Orochi, su mente fusionándose con la del rey de los monstruos. En un instante, la abominación de Psicos Orochi nació. Una criatura aún más grotesca y poderosa que Orochi en su forma original, su cuerpo una fusión de carne monstruosa y telequinesis, su mente una mezcla de la astucia de Psicos y la brutalidad de Orochi. Psicos Orochi, ahora en el campo de batalla, ignoró a los monstruos que huían despavoridos. Su única preocupación era Tatsumaki Gamma. Con un rugido ensordecedor, lanzó un rayo de energía púrpura de inmenso poder hacia la telequinética Gamma. Tatsumaki Gamma, sin embargo, esquivó el ataque con una agilidad sorprendente, su cuerpo rodeado por un tornado de energía verde.
El choque de los dos titanes psíquicos desató un torbellino de energía que sacudió el cielo, creando un tornado de escombros y poder que se extendió por kilómetros. Shikos Orochi sintió la fuerza de Tatsumaki Gamma, una fuerza que parecía crecer con cada segundo. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad sobrenatural, y las venas de su rostro y cuello resaltaban con un verde brillante, pulsando con energía gamma. La perfección la había convertido en una fuerza de la naturaleza. En un acto desesperado, Shikos Orochi lanzó miles de rocas y escombros contra Tatsumaki Gamma, intentando abrumarla. Pero la telequinética Gamma los esquivó con facilidad, su tornado protector haciéndolos trizas. Entonces, escuchó un grito. Un grito desgarrador que resonó en el campo de batalla, ahogando incluso el estruendo de la guerra. Y Tatsumaki Gamma se detuvo. El tornado de energía a su alrededor se disipó. Sus ojos, antes verdes y llenos de poder gamma, se enfocaron en algo en el suelo. Algo que la dejó en shock. Era el cuerpo de su hermana, Fubuki. Yacía inerte, entre los escombros. Sin un brazo. Y con la cabeza aplastada, muerta al instante. Al ver el cadáver de su hermana, algo se rompió dentro de Tatsumaki. Un grito de dolor y furia escapó de su garganta, y una ráfaga de energía psíquica se expandió en todas direcciones, arrasando con todo a su paso. Aliados y enemigos fueron lanzados por los aires, pulverizados por la onda de choque. Shikos Orochi, a pesar de su inmenso poder, apenas logró mantenerse en pie, su cuerpo temblando por la fuerza del ataque. Vio a Tatsumaki Gamma acercarse al cadáver de su hermana. Y entonces lo notó. Los ojos de Tatsumaki ya no eran verdes. Eran normales. Entendido. Vamos a darle a este punto el desenlace que merece, con la brutalidad de Red Hulk, la tenacidad del Garou gemelo, el momento de peligro para Bomb, y la conexión final con la aparición de los Saitamas. Garou gemelo vs. Red Hulk, desenlace. En las ruinas destrozadas de Ciudad Z, la batalla entre el Garou gemelo y Red Hulk alcanzaba su clímax brutal. El coloso carmesí, a pesar de su inmensa resistencia, mostraba los signos de la ferocidad del Garou gemelo. Su piel rojiza estaba llena de múltiples heridas, fisuras en su forma endurecida que sangraban una energía verde rojiza. Un gruñido constante escapaba de sus fauces, una mezcla de dolor y furia. Frente a él, el Garou gemelo apenas se mantenía en pie. Un brazo fracturado colgaba inerte a un lado, y su cuerpo entero estaba marcado por quemaduras de tercer grado y contusiones. Cada respiración era una punzada, pero sus ojos seguían desafiantes, fijos en su adversario. El Garou gemelo pudo ver a lo lejos como el borde del domo gamma se acercaba implacablemente a Ciudad Z, una marea verdosa que prometía la aniquilación o la perfección. Red Hulk notó su mirada y soltó una risa ronca. Ja, ja. No importa si me derrotas, mocoso. Al final, el domo te convertirá a ti y a ese viejo. Serán míos. Se burló Red Hulk, un eco de la crueldad inherente a su nueva forma. A pesar de sus heridas, Red Hulk siguió el enfrentamiento con una brutalidad sin fin. Intentaba aplastar al Garou gemelo con golpes masivos de sus puños, cada uno con la fuerza de un meteorito. El Garou gemelo, con una destreza sobrehumana forjada en años de entrenamiento con Bomb, esquivaba cada ataque con la agilidad de un fantasma, su cuerpo contorsionándose en movimientos imposibles, a pesar de su brazo roto. Con una apertura fugaz, el Garou gemelo lanzó un contraataque relámpago. Sus puños, aunque cansados, conectaron con dos golpes precisos en la barbilla de Red Hulk. El coloso gruñó de ira, su cabeza se sacudió violentamente, y una nueva fisura se abrió en su mandíbula. «Ya me harté de ti, mocoso insolente», rugió Red Hulk, su paciencia finalmente agotada.
Su mirada escudriñó el campo de batalla en busca de una forma de acabar con el Garou gemelo, y sus ojos se posaron en Bomb, el maestro inconsciente, tendido en una esquina del devastado dojo. Con una velocidad sorprendente, Red Hulk arrancó un gran trozo de roca del suelo, una mole de concreto y metal retorcido, y con un rugido furioso, la lanzó directamente hacia Bomb, quien seguía inconsciente, completamente indefenso. Pero el Garou gemelo no dudó. Con un grito de desafío, se lanzó hacia la roca, su cuerpo herido ignorando el dolor. Con sus puños, a pesar de su fractura, golpeó la roca con una fuerza tremenda, destruyéndola en 1000 pedazos y creando una cortina de humo y polvo. Red Hulk sonrió. Ese era exactamente el movimiento que esperaba. Aprovechando la cortina de humo, el coloso carmesí apareció de repente justo frente al Garou gemelo. Con un golpe brutal y devastador, conectó un puñetazo directo en las costillas del Garou gemelo, que no tuvo tiempo de reaccionar. El impacto fue masivo, pulverizando huesos y enviando al joven discípulo volando. El Garou gemelo, su cuerpo ya un amasijo de dolor y huesos rotos, fue impulsado a una velocidad cegadora, estrellándose de lleno en el borde del domo gamma que se acercaba. Su cuerpo fue absorbido por la luz verde, su destino incierto. Red Hulk se rió, una carcajada profunda y satisfecha. Eso fue divertido. Un digno oponente. Se sacudió el polvo de las manos, el calor de su cuerpo irradiando. Creo que es hora de ir a buscar a los demás, ver qué diversión me espera con los héroes restantes. Pero antes de que pudiera dar un paso, una sombra cruzó a una velocidad increíble justo frente a él. Red Hulk parpadeó, sintiendo una perturbación masiva en el aire. ¿Qué pasa?, gruñó, sus ojos escaneando el horizonte. Y entonces, a lo lejos, pudo verlos. Dos figuras, idénticas, chocando con una furia devastadora, pulverizando edificios y dejando un rastro de destrucción. Era la batalla de los dos Saitamas. Tatsumaki explota. La onda de poder que Tatsumaki desató al ver el cuerpo sin vida de Fubuki lo cubrió todo. Un silencio opresivo, cargado de dolor y furia incomprensible, se instaló en el campo de batalla. El estruendo de la guerra se disipó, reemplazado por un vacío ensordecedor. El hombre absorbente, magullado pero inquebrantable, se acercó con cautela. Shikosorochi, la abominación fusionada, se mantuvo relativamente cerca, su gigantesco cuerpo tenso, observando a la telequinética del terror. Solo los sollozos desgarradores de Tatsumaki inundaban el ambiente, un lamento que helaba la sangre, incluso a los monstruos y los seres gamma. El hombre absorbente, con su intelecto amplificado, notó la disonancia. La energía gamma aún emanaba de Tatsumaki, pero había un cambio fundamental. La mirada vacía, el control del líder, había desaparecido. Ella se había liberado del control mental. Tatsumaki, su cuerpo ligeramente inclinado sobre el cadáver de Fubuki, acunando su cabeza aplastada, comenzó a hablar. Su voz, una mezcla de dolor, desesperación y una furia inmensa, era casi inaudible al principio. No. No puedo, no pude protegerte, murmuraba Tatsumaki, sus ojos, que antes habían vuelto a la normalidad, ahora se llenaban de lágrimas. Un profundo dolor que iba más allá de la radiación la consumía. Luego, su voz se alzó, teñida de un odio visceral. Maldigo esta forma. Odio esto. Me negué a ser un monstruo por ti, Fubuki. Y mira lo que pasó. Fallé. Su lamento se transformó en una promesa escalofriante. Pero lo juro. Haré que todos paguen. Héroes, monstruos, los gamma. Cada uno de ustedes. Me los llevaré a todos conmigo. Mientras hablaba, una energía cruda y desmedida comenzó a emanar de ella. Sus ojos, una vez normales, volvieron a tornarse verdes, pero esta vez con una intensidad que eclipsaba incluso al brillo del líder gamma.
Una luz esmeralda pulsante la envolvió, más fuerte que nunca. Sus venas empezaron a resaltar con un verde brillante por todo su cuerpo, brillando con una luz interna que parecía a punto de desgarrarla. En todas las ciudades cercanas, en Ciudad M, Ciudad L, Ciudad N, y más allá, los habitantes, los pocos que quedaban, los monstruos, los seres gamma, todos vieron el brillo verde intenso que emanaba de Tatsumaki. Era una estrella naciente de destrucción. El cuerpo de Tatsumaki comenzó a agrietarse. Pequeñas fisuras, llenas de la misma energía verde brillante, se abrieron en su piel, extendiéndose rápidamente. Era como si la inmensidad del poder que contenía estuviera a punto de desbordarse. «Refúgiense», gritó el hombre absorbente, su instinto de supervivencia activándose al máximo, el terror genuino por primera vez en su voz. Supo lo que estaba a punto de suceder. Pero era demasiado tarde. Con un rugido final de agonía y venganza, Tatsumaki explotó. Fue una deflagración de energía gamma de proporciones cataclísmicas. Una onda de choque de fuerza psíquica y radiación gamma pura se expandió desde Ciudad M con una velocidad y un poder inimaginables. Las ciudades L, M y N fueron arrasadas en un instante, reducidas a polvo y escombros incandescentes. La energía gamma no se detuvo ahí. El resto del mundo fue víctima de una onda gamma global que lo cubrió todo. El mar, en vastas extensiones, comenzó a evaporarse, hirviendo y desapareciendo en columnas de vapor. La mayoría de los seres vivos en el planeta, ya fueran humanos, monstruos o incluso mutados gamma menores, fueron incinerados al instante por el calor y la radiación extrema. La Tierra se convirtió en un paisaje desolado, teñido de verde y gris, un monumento a la furia desatada de una sola entidad. La Tierra estaba muerta. Su superficie, una cicatriz verde humeante y un mar reducido, era el epílogo del apocalipsis. Continuará.